Buen día. Bueno, en el video de hoy vamos a ver el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, publicado en 1950, pero específicamente nosotros vamos a dedicarnos al capítulo de Los hijos de la Malinche. Aunque vamos a hablar un poco de un modo, ciertas perspectivas generales respecto a este volumen y a cómo podemos interpretarlo o cómo podemos recolocarlo en el ensayo de interpretación nacional, un género literario que ha tenido una enorme tradición en América Latina. Así como hablamos la vez pasada del testimonio, también el ensayo de interpretación nacional ha sido un género muy importante. Muchos atribuyen esta importancia a el pasado colonial, como un pasado colonial y como toda la guerra de independencia da lugar a la emergencia de nuevos estados nacionales. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Aunque también la pregunta estaba durante la colonia. Pero aquí viene la pregunta, bueno, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? ¿Por qué los argentinos nos diferenciamos de los uruguayos? ¿No? Entonces, esta pregunta es fundamental, sobre todo en los países que han sido colonizados por tanto tiempo. Ahora bien, el ensayo de interpretación nacional en la tradición latinoamericana tiene sus propias marcas. Para empezar, en el centro está esta suerte de interrogación, digamos, el acto de habla que abunda, que es central en el ensayo de interpretación nacional, es la pregunta, la interrogación, esta voluntad por indagar, por averiguar cuál es este misterio identitario de cada nación. Siempre está en el centro el enigma, un poco si recordamos ¿no? ese inicio de Sarmiento en el Facundo, ¿no? que le pregunta a la sombra de Facundo, que le revele ese misterio de la historia nacional argentina. Y esto entonces va a ser que le revele la vida secreta. Esto hace del ensayista va a ser, el ensayista se va a mostrar, se va a ficcionalizar como un maestro en muchas ocasiones, si pensamos en la figura de Próspero en el Ariel de Rodó, como un vate, como un profeta, como un iluminador, también como un médico, ¿no? Siempre va a estar esta escena o pedagógica o de cura, ¿no? del ser nacional. Hay que definir el ser nacional, hay que señalar las equivocaciones, hay que señalar los males, los padecimientos para poder proyectar un futuro mejor. También en el ensayo de interpretación nacional la factura es el realismo, lo que supone que no hay ficcionalidad, el sujeto de enunciación se corresponde con el autor, y en ese sentido el autor y quien enuncia en el texto va a tener un compromiso tanto político como ético respecto a lo que dice. Esta es, digamos, la condición del letrado. Muchas veces el ensayo de interpretación nacional es una proyección de un Estado, es una proyección donde se marca un determinado rumbo, un determinado proyecto político que tiene que ver con revisar la identidad nacional y trazar rumbos hacia el futuro. Rodó lo llamó una literatura de ideas. Entonces, tiene también un tipo de escritura muy particular, por lo menos en su formato más canónico. Es una prosa de tipo argumentativa, inquisitoria, más que descriptivo-narrativa, entonces es una estructura expositiva argumentativa, es una escritura inteligente basada en el razonamiento, en el juicio, en el discurrir del pensamiento mismo, tiene una gran presencia de una prosa conceptual, en general ajena a la ficción.
Esta es más o menos alguna de las características del ensayo de interpretación nacional en su forma más tópica, más canónica. Pero también tenemos toda otra línea del ensayo, de ensayos que abordan, que interrogan la identidad nacional, que también se colocan en momentos de fractura, de experiencias que fracturan esta identidad o por lo menos las certezas que hasta ese momento se tenían. Entonces en esos momentos de fractura reaparece, digamos, el ensayo con diversos formatos, ¿no? Ese también, por ejemplo, es el caso de otra tipología que también ha trazado su genealogía en América Latina, que es el ensayo, por ejemplo, de Lezama Lima, donde la argumentación en su caso no es a través de una prosa racional, sino a través del encadenamiento de imágenes y de metáforas. Este encadenamiento va a tramar la posibilidad de pensar la cubanidad en el caso de Lezama Lima, y va a construir la imago, una imago final que es la reveladora de esta exploración identitaria. En este caso, en este segundo modelo, digamos, hay un trabajo muy espeso con la escritura, hay una apuesta al valor estético, al valor literario, y bueno, hay muchos que continúan, ¿no? Yo he trabajado esta cuestión del ensayo en Lezama Lima, también en el uruguayo Amir Ahmed, quien recupera esta otra línea de Lezama Lima. Entonces también podemos pensar, ahora pegamos un salto, en qué medida Borderland, La Frontera, el texto de Gloria Anzaldúa, lo podemos colocar como un ensayo de interpretación nacional. Bueno, esto sería una apuesta muy osada colocarlo en esta línea, pero por lo menos lo podemos confrontar o preguntarnos qué sucedería si acá lo colocamos en diálogo con el texto de Octavio Paz. En qué medida en ella habría otro modo de trabajar. Digamos, hay una pulsión identitaria porque ella se pregunta por el chicano. Ella se vuelve a preguntar por la identidad del migrante, la identidad del chicano, la identidad de lo queer, la identidad de una mujer lesbiana. Se vuelve de sujetos migrantes, fronterizos. Entonces aquí está esa indagación, pero esto lo hace evidentemente desde otra imagen de letrada, lo hace desde otro formato de escritura, lo hace desde una escritura mucho más literaria, que va enhebrando relatos y que va enhebrando poesía, que va dichos populares, el imaginario femenino, en fin, tendríamos que preguntarnos por lo menos cómo ponemos en diálogo estos dos textos y en qué medida hay un giro en el de Anzaldúa, si consideramos también el texto de Octavio Paz en gran medida como un texto canónico del ensayo de interpretación nacional. Bueno, ahora vamos a marcar algunas cuestiones y luego yo voy a tirar líneas de análisis de este texto. Una de las primeras cuestiones que me interesa es que Octavio Paz misma cuenta que él escribió este texto, lo pensó, lo elaboró estando en Los Ángeles. Esto me interesa porque él comienza incluso su indagación sobre el ser mexicano desde Los Ángeles, desde la fuera de México, y también comienza su indagación explorando un personaje, una subjetividad que es la del pachuco. La del pachuco, esto es del mexicano que vive en el sur de Estados Unidos. Entonces piensa desde fuera de México y piensa a México comenzando por el afuera también de México, que es el pachuco. En este sentido va a coincidir en parte con
la estrategia de Gloria Anzaldúa, quien también está fuera de México y va a pensar a partir de los chicanos a México, ¿no? Entonces acá me interesa este lugar de explorar la mexicanidad y la otra edad desde el otro lado y a partir de las otras subjetividades. Aunque esta primera similitud luego se va a invertir. ¿Por qué? Porque en el Pachuco que analiza Octavio Paz y en la figura de la Chingada y la Malinche, estas van a ser vistas a partir de sus carencias. Voy a repasar algunas de las cuestiones que dice Octavio Paz, que no están en el artículo, en el capítulo que les dejé, respecto al Pachuco, ¿no? Los pachucos son bandas de jóvenes de origen mexicano que viven en el sur. Los pachucos no reivindican su raza ni nacionalidad, revelan una obstinada voluntad de ser, pero que no afirma nada concreto, sino la decisión ambigua de no ser como los otros. No quieren volver a su origen mexicano ni fundirse con el norteamericano, incapaces de asimilar una civilización que además los rechaza. Entonces, estos pachucos, para Octavio Paz, han perdido toda su herencia, la lengua, la religión, las costumbres, las creencias. No afirman nada, dice, excepto su exagerada voluntad de no ser. En ese sentido, entonces, el Pachuco para Octavio Paz es una suerte de vacío, de carencia, de pérdida, de nada. Entonces, la pregunta de Octavio Paz va a ser esta figura, y además, asociada a esta figura, la figura de la Malinche también como una pérdida, la Malinche como el origen de la conquista. Entonces estas figuras, ¿en qué medida van a servir para el proyecto mayor de Octavio Paz respecto a pensar cómo los mexicanos tienen que ingresar en la historia universal, tienen que ingresar en la modernidad? ¿Cómo van a ingresar a partir de estas figuras que nada aportan, no aportan valores? Entonces dijimos que tanto Octavio Paz como Gloria Anzaldúa parten de estas figuras, pero hay una inversión en Gloria Anzaldúa porque ella justamente va a recuperar estas figuras, las va a reescribir y va a mostrar cómo estos sujetos, el Pachuco y la Malinche, sí van a permitir explorar. Primero, van a tener lengua, van a tener valores, van a tener identidad, no van a ser pura carencia y van a permitir entonces explorar otro tipo de identidad que tiene que ver, por supuesto, con la figura del migrante, con la hibridez, con los procesos de transculturación, con la figura de los mestizos, con estas diseminaciones de la nación. Entonces, allí estaría, digamos, la inversión que ella efectúa sobre el texto de Octavio Paz. Ahora bien, me gustaría hacer, como propuse en otro de los videos, hacer algunas preguntas, líneas de lectura para que ustedes mismos vayan indagando y vayan buscando las respuestas en este capítulo de Octavio Paz. Bueno, el título del volumen, no del capítulo, es El laberinto de la soledad. Me gustaría que puedan rastrear en este capítulo qué hace mención y qué, digamos, qué se acerca para significar tanto la idea de laberinto como la idea de soledad. En qué medida el mexicano está en un laberinto de la soledad. Bueno, por una parte, pensar cómo describe, ¿no?, la identidad del mexicano, por una parte, a partir de ciertas figuras, como el Pachuco, también a partir de ciertas costumbres, cómo se relaciona con el exterior, cómo allí está presente la moral del siervo, cómo está este vínculo con el extranjero, con el afuera, cómo exhibe su intimidad, qué significa la máscara y qué significa este miedo a ser que lo atraviesa. Esto por una parte, pero por otra,
Octavio Paz se ocupa también de indagar las causas históricas a través de diferentes momentos. Entonces, ¿qué es lo que él va encontrando? ¿Cuáles son las causas históricas que justifican esta identidad del mexicano, estas respuestas que el mexicano articula a través de, entonces, la conquista, la colonia, la independencia? Por otra parte, bueno, el tema que nos convoca acá también siempre es la figura de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que dice de la mujer? ¿Cómo trabaja los estereotipos? Allí aparece un estereotipo, ¿no?, de la mujer como enigma, la esfinge. ¿Qué frase recupera dentro de las malas palabras de los mexicanos? Entonces, ¿qué atributos le da a la chingada? ¿Cómo va a armar una suerte de genealogía, de trama entre diferentes figuras femeninas, donde están la chingada, y de allí despliega, digamos, una serie de significantes que quiero que los miren bien, que tienen que ver con el verbo chingar, con el participio, los que está chingado, la chingada, que tienen que ver con las figuras del gran chingón. ¿Quiénes son esos grandes chingones en la historia mexicana? Bueno, dijimos que entonces había una trama de una genealogía, una galería de figuras femeninas que son la chingada, la llorona, la Virgen de Guadalupe y finalmente la que nosotros vamos a destacar también es la Malinche. ¿Por qué y cómo él vincula la chingada a la Malinche? ¿Cómo son estos vínculos también con la historia? Y bueno, finalmente, un poco para cerrar, quisiera que hagan una lectura donde desde este final volvemos al inicio del capítulo, ¿no? ¿En qué medida estos hijos de la chingada, porque así es el título del capítulo, estos hijos que están atravesados por un pasado donde está la marca de la traición, de la Malinche, donde está esta violación del inicio de la conquista, donde está la moral del ciego? ¿En qué medida entonces estos hijos de la chingada dan cuenta de lo mexicano en tanto clausura? Es esta historia la que va a provocar esa clausura hacia el exterior. Entonces acá vamos a conectar este final con el inicio del capítulo, ¿no? Y con la preocupación de Octavio Paz por ese rechazo del mexicano a ingresar en la historia universal, en la modernidad. Por el contrario, es la violación de la Malinche, es su traición los que los conduce a vivir encerrados en el pasado, clausurados en sí, sin conexión con el afuera, solos, en soledad, en el laberinto de la soledad. Bueno, acá les dejo todo este desafío, estas líneas de lectura. Nos vemos. Hasta luego.